Ahora voy a comentar más acerca de las características y consecuencias que se derivan de la naturaleza de derecho fundamental del debido proceso. Bueno, luego de justificar y reconocer la naturaleza de derecho fundamental del proceso justo o debido proceso, no podemos dejar de concluir que como tal presenta todos los atributos de los derechos fundamentales, con las consecuencias que se derivan de ello, como su doble carácter, su mayor valor, su progresividad, entre otros. Conforme a ello, las principales características que presenta el proceso justo o debido proceso como derecho fundamental y, bueno, algunas de las consecuencias que se derivan de tal naturaleza son las siguientes. En primer lugar, como todo derecho fundamental, el proceso justo presenta un doble carácter, es decir, es un derecho subjetivo de todo sujeto de derecho en general y al mismo tiempo un elemento objetivo esencial del ordenamiento jurídico político. Por otro lado, también tenemos su carácter subjetivo, que hace que aparezca como un derecho que garantiza la libertad y el estatus jurídico de los sujetos de derecho como el concebido, la persona y el patrimonio autónomo en todos los ámbitos de su existencia, permitiendo que sus titulares puedan ejercitar los derechos que integran su contenido, exigir el respeto y la adecuada protección a los mismos, así como también el cumplimiento de aquellas prestaciones necesarias, especialmente por parte del Estado, para su concreción efectiva. Por otro lado, el carácter objetivo del proceso justo lo presenta como un elemento esencial del ordenamiento jurídico político, con propia fuerza normativa de la mayor jerarquía. Por lo tanto, vincula de forma directa e inmediata tanto a los órganos y organismos del Estado, sea que pertenezcan al Ejecutivo, Legislativo o Judicial, como también a los particulares. Como consecuencia de ello, todo sujeto de derecho debe adecuar su conducta al pleno respeto del derecho fundamental a un proceso justo y está llamado a realizar los actos necesarios para su concreción. Tal fuerza normativa de superior jerarquía hace que el proceso justo o debido proceso resulte aplicable en forma obligatoria en cualquier tipo de proceso, este ya puede ser interno o internacional, y en cualquier tipo de procedimiento administrativo, militar, político, arbitral, particular. También sin tomar importancia de la naturaleza del conflicto o incertidumbre, ¿no? Ya puede ser la incertidumbre jurídica que trate laboral, penal, civil, constitucional, entre otras, o la persona o autoridad ante la cual se hayan iniciado o se vayan a iniciar. Lo expuesto significa que el debido proceso se encuentra expresión concreta a través de los derechos institutos procesales que gobiernan el acceso, el inicio, el desarrollo y la conclusión de un proceso, o también de un procedimiento, a tal punto que estos no solo contribuyen a darle contenido, sino también a determinar si ha sido efectivamente afectado. En efecto, el debido proceso o proceso justo no se encuentra aislado en el ordenamiento jurídico, sino que junto con él concurren los demás derechos fundamentales y los otros bienes jurídicos constitucionalmente protegidos y los principios generales del derecho. En consecuencia, los conflictos que puedan surgir entre ellos, a excepción de las normas de poder, que, a nuestro parecer, siempre deben ceder frente a los derechos fundamentales, como por ejemplo las normas que consagran las facultades, atribuciones de la administración, entre otros, no pueden resolverse con la afirmación genérica, ¿no?, de la preferencia incondicionada o absoluta de algunos sobre los demás, sino con la afirmación de la vigencia equilibrada de todos. Hola, soy Elsin Altamirano y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. En cuanto al debido proceso, proviene del common law, ¿no? Por otra parte, la tutela jurisdiccional efectiva nace del proceso romano-germánico. En tiempos antiguos se consideraba de que ambos derechos, tanto la tutela jurisdiccional efectiva como el debido proceso, contenían el mismo significado, pero con el pasar de los tiempos
se declaró al debido proceso como el continente y a la tutela jurisdiccional efectiva como el contenido. Esto quiere decir de que la tutela jurisdiccional efectiva es quien está inmersa dentro del debido proceso. Cabe recalcar de que ambos son derechos fundamentales de carácter procesal. En cuanto a su aplicación de la tutela jurisdiccional efectiva, la encontramos en procesos netamente judiciales. Por otra parte, el debido proceso lo vamos a encontrar también en procesos judiciales como en procesos administrativos y también en los procesos parlamentarios. En este caso, la tutela jurisdiccional efectiva la vamos a encontrar en el acceso a la justicia y en la ejecución de las resoluciones. Por otra parte, el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona a acceder a un proceso, la cual integra y la vamos a encontrar en el medio del proceso como derecho a un juez natural, derecho al procedimiento legalmente establecido, derecho de defensa, derecho a los medios probatorios, derecho a la motivación de las resoluciones, derecho a la impugnación y derecho a un plazo razonable. Por otra parte, hemos encontrado a una nueva terminología con el pasar del tiempo, el cual es denominada la tutela procesal efectiva, la cual es la resolución o la respuesta a lo que viene a ser el debido proceso con la tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental que todo sujeto de derecho está legitimado a reclamar en cuanto sus derechos hayan sido violados o vulnerados. Estos se van a manifestar dentro de los órganos jurisdiccionales. Dentro de la tutela jurisdiccional efectiva vamos a encontrar dos componentes, la cual es la ordinaria. Dentro de esta se van a presentar durante los procesos civiles, penales, administrativos, familiar, laboral, violencia familiar. Por otro lado, vamos a encontrar la extraordinaria, ¿no? La cual se encuentra bajo la tutela asegurativa, anticipativa, preventiva, provisoria y satisfáctica. Esta última la vamos a encontrar a través de los procesos constitucionales de tutela de derecho, habeas corpus, como también en la acción de amparo. Cabe recalcar que la tutela jurisdiccional efectiva está conformado por los derechos al acceso a la justicia y el derecho a la ejecución de las resoluciones. Ahora vamos a hablar sobre la evolución del debido proceso. Cuando nosotros hablamos del debido proceso, tenemos que tener en cuenta que este engloba diferentes derechos fundamentales. Asimismo, se caracteriza por tres pilares, los cuales son el sujeto, la normativa y el órgano. Vamos a tratar de explicar de manera escueta el carácter procedimental de este mismo a través del tiempo y de los acontecimientos importantes, los cuales estimularon el derecho y propiamente dicho el debido proceso. Tomando como ejemplo civilizaciones primigenias, tales como Sumeria, Babilonia, las 7 colinas que posteriormente conformaron Roma o el Tribunal del Santo Oficio. Todas estas se caracterizan por ser un régimen autoritario, absolutista. Es decir, que si el gobernante, rey, monarca, decretaba, tomando como ejemplo la ejecución de una persona, se le iban a violentar sus derechos fundamentales de esta persona, derecho a la vida, derecho a la libertad. Asimismo, la persona que iba a ser ejecutada no tenía derecho a la defensa o a la impugnación. Es decir, que no podía refutar al dictamen del jefe de Estado. A raíz de la Revolución Francesa en 1789, la creación de los derechos humanos a través de los conflictos bélicos mundiales, se trata de humanizar el derecho, es decir, se ve la aparición del positivismo y el naturalismo respectivamente, con el fin de tutelar o resguardar los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, tomándolo como ejemplo, si una persona es acusada de un homicidio, esta misma tiene o va a tener derecho a la presunción de inocencia. Es decir, que quien lo acusa tiene que tener medios probatorios.
para que este proceso siga adelante. En este caso, la persona que está siendo acusada del homicidio tiene derecho a la defensa, etcétera, y a la libertad propiamente dicha. Este mismo no se ve reflejado en tiempos primigenios, puesto que una persona que era acusada de homicidio iba a aplicársele la ley del talión. Es decir, que si una persona mata, respectivamente iba a ser asesinado, bajo los fundamentos de la ley del talión. Por otro lado, en tiempos modernos, nosotros vemos que el debido proceso vendría a ser los lineamientos con los cuales nosotros esperamos que el proceso siga un curso y este mismo sea satisfactorio, pero ello tiene que ser cumplido, uno, por el sujeto y por el órgano, puesto que la normativa te da todos los parámetros que van a ser seguidos obviamente por el sujeto y el órgano. Asimismo, nosotros podemos ver que el debido proceso ya no solamente es interno, orgánico, sino que va a también ser internacional. Es decir, que va a aparecer el dualismo, es decir, las normativas internacionales y las normativas orgánicas de cada país. Tomando como ejemplo una extradición. Si un país quiere extraditar a un ciudadano de otro país, ¿ya? Este mismo tiene que cumplir los requerimientos, ya que les van a ser solicitados por el país en el cual está el ciudadano que va a ser extraditado. Es decir, que tiene que cumplir con los plazos determinados, la motivación, etc. Mediante todos estos aspectos que hemos mencionado, vemos la evolución del derecho, del debido proceso, en cómo ha sido a través del tiempo y la importancia de este mismo. Gracias. Buenas tardes, doctor Yanis Segarra Castañeda. Quien les habla es la alumna Dorian Carlos Antonio, quien les va a hablar acerca del debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental, constitutivo, de principios y garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos, ya que estos pueden obtener solución sustancialmente justa, requerida siempre al marco de Estado, social, democrático y de derecho. Por ello, podemos decir que es un derecho de toda persona a participar en un procedimiento dirigido por personas con cualidades y funciones concretas. Toda persona que cometió un delito debe ser investigada, procesada, y también es cierto que la presentación de pruebas, la acusación y el procedimiento tienen y deben de cumplir ciertos requisitos legales. A continuación, esto es el debido proceso. Se podría decir que debido proceso es sinónimo a un juicio justo para todas las personas que en el caso de la materia penal están siendo sujetas a un proceso ante un juez. Es debido proceso garantizar que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, garantiza la presunción de inocencia, la adecuada defensa, el principio de legalidad. En resumen, se podría decir que evita el abuso de una autoridad, ya que este proceso tiene que ver con un juicio justo y personas que están sujetas a procesos tengan juicio justo de varias formas, en cuidar que se respete la igualdad de las partes, que las personas sujetas a un juicio proceso tengan derecho a ofrecer todas las pruebas que consideren pertinentes, pero a su vez tengan derecho a contradecir, a objetar las pruebas de la parte contraria. También podemos garantizar el debido proceso verificando sea oído por un juez competente y a su defensa su situación en un plazo razonable. Sin embargo, se extiende a todos los ámbitos: el ámbito administrativo, el ámbito corporativo particular,
e inclusive en el ámbito parlamentario. Cabe recordar cómo presidentes que han sido sometidos a investigaciones parlamentarias han logrado, vía amparo, que esas investigaciones se detengan, señalando de haberse vulnerado el debido proceso. Sin embargo, la sola terminología de debido proceso ya señala un derecho fundamental que tiene 3 características fundamentales. Como primer punto, es un derecho de efectividad inmediata. 2. La norma procesal debe regular las características que van a formar la complejidad de este proceso. Y como tercer punto, si hablamos de un derecho a la impugnación, la norma, el desarrollo legal, debe estar señalado respecto a la apelación, a los requisitos, a sus plazos. A su vez, se han reconocido 8 derechos fundamentales que están dentro del derecho matriz, que es el del derecho del debido proceso. El derecho al juez natural, punto número 1. Punto número 2, el derecho de defensa, punto número 3. El derecho probatorio, punto número 4. El derecho de plazo razonable. 5. El derecho a la motivación de las resoluciones. 6. El derecho a la impugnación. 7. El derecho a la cosa juzgada. 8. El derecho a la cautela procesal. Asimismo, se encuentra regulado en el artículo 139, inciso 3 de nuestra Constitución Política del Perú, del año de 1979 y la actual de 1993. Gracias, eso ha sido todo acerca de mi participación. Le doy pase a mi siguiente compañero. El debido proceso comprende 2 dimensiones, y es la dimensión sustantiva y la dimensión formal o procesal. En cuanto a las dimensiones sustantivas, esta comprende o nos explica las garantías con respecto a la razonabilidad y a la proporcionalidad, con respecto a las decisiones que se dan en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en un fallo nosotros tenemos que analizar muy bien al momento de emitirse los medios probatorios para poder tener una sentencia adecuada, ¿no? Una decisión justa. Con respecto a este fragmento, vamos a analizar un caso en el cual don José Corrales gana un sueldo mínimo de 1.025 soles y tú en tu sentencia colocas que gana el doble. ¿Qué pasa en este caso? 2 cosas. No hay proporcionalidad, porque no habría la proporcionalidad que el juez debió tener en cuenta al momento de emitir el fallo. Y 2, no hay la racionalidad, ya que no habría los medios suficientes o los fundamentos. ¿Para qué? Para poder sustentar básicamente estos 125 soles de más, ¿no? Entonces, en este caso, la decisión no va de acorde a un debido proceso. Ok, entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a analizar que estas 2 garantías buscan garantizar el contenido de las decisiones judiciales. En cuanto, por ejemplo, un magistrado evalúa, ¿no?, los parámetros y de acuerdo a su experiencia debería decidir o dar un fallo, y también tomando en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad. Entonces, esto es lo que significa una dimensión sustantiva, que debería de utilizarse tanto la proporcionalidad y racionalidad. En conclusión, podemos decir que las dimensiones sustantivas garantizan una sentencia justa, una sentencia razonable, y también defender los derechos fundamentales, ¿no? Y de acuerdo también a los bienes protegidos de los involucrados, ¿no?, la protección de estas personas. Con respecto a las dimensiones formales y procesales, estamos hablando de una tutela jurisdiccional efectiva, estamos hablando de un debido proceso, estamos hablando de acorde a lo que dice la ley, ¿no?
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esta es una dimensión formal, una dimensión procesal, ¿no? También cumplir los requisitos del 424 y 425 del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque al momento de presentarse una demanda nosotros pasamos por una serie de etapas que corresponden a un proceso, que le corresponden al proceso que le corresponda, ¿no? Estas vendrían a las formales o procesales. En conclusión, las garantías, las dimensiones formales o procesales buscan esto, ¿no? Garantizar el cumplimiento de ley, estar de acorde a ley. ¿Por qué? Porque la ley es como un derecho que garantiza el respeto y también el procedimiento adecuado de acorde a ley, ¿no? En conclusiones generales, nosotros podemos decir que tanto la dimensión sustantiva como la dimensión formal o procesal busca defender los derechos fundamentales al momento de que se vulnere o se limiten estos derechos, ¿no? Y así mitigar y según lo que dice, según el procedimiento correspondiente, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Alejandro Aguirre. A mí me ha tocado exponer acerca de lo que es la tutela jurisdiccional especial en lo constitucional. Cuando hablamos de un debido proceso, siempre es importante que se mencione a la tutela jurisdiccional especial, ¿no? Desde el aspecto constitucional, ¿no? Ahora, con lo que han expresado mis compañeros, queda bastante claro, ¿no? Que el debido proceso y la tutela jurisdiccional especial tienen que ir de la mano, siempre van. Acerca de este tema, vamos a tomar en cuenta las opiniones que un concepto que dio el abogado jurista argentino, Germán Brián Campos, en el cual nos menciona que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción, ya que ya está predeterminada. No puede ser sometido a ningún tipo de procedimiento distinto al que ya está previamente establecido. No puede existir un juzgado ni un órgano jurisdiccional de sección que los juzgue, ¿no? Ni por una comisión especial creadas para él, cualquiera que sea su denominación o como quiera que se quiera presentar. Ahora, cuando nos referimos a esto, estamos hablando que todos tenemos que ser tratados de la misma manera. El Perú actualmente está pasando por una serie de problemas, bueno, ya hace mucho tiempo, donde no llega a haber una equidad, una unidad entre los órganos del Estado, llámese el Congreso, los ministerios, medios de alcance. El Perú pasa por una serie de problemas. Esto desestabiliza nuestra política, ¿ya? Pero, esa es la conclusión que tenemos, nuestros poderes del Estado ya son entes, son organismos autónomos, el judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, por lo que nadie tiene injerencia en las demás instituciones. Si se diera el caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay dos procesos de demanda laboral, ¿no? Por desnaturalización del contrato. Ambos casos tienen que ser llevados de la misma manera, ambos casos tienen que seguir el mismo procedimiento, ¿no? Si lo tiene que ver la competencia el juez laboral especializado, pues ambos tienen que ser así. No puede ser que para este caso se cree una sala especial, una comisión especial y lo vea. No, lo que nos mencionaba el abogado jurista Germán Vial Campos era eso, que todos tienen que ser tratados de la misma manera. No pueden ser llevados en una jurisdicción predeterminada por la ley distinta. O sea, no, todo tiene que ser acorde a lo que dice la ley, acorde a lo que dice la Constitución. Es por esto que el debido proceso y la tutela jurisdiccional especial siempre tienen que ir de la mano. ¿No es cierto? La Constitución de 1993, la última, la que está vigente, es la única que ha consignado, ¿no? Por primera vez, como principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.
Eso está en el artículo 139 de la Constitución, inciso 3. Eso es todo, le paso a mi siguiente compañero.